y muchísimas gracias pues por atender a esta invitación a la inauguración o al inicio del curso del Diploma de Astronomía de la Universidad de Antioquia. El programa del Diploma es un programa que tiene ya 6 años y que básicamente busca llevar, digamos, un poco de profundidad a la divulgación de la astronomía en la ciudad. Y cada semestre, antes de comenzar oficialmente las clases, porque las clases comienzan esencialmente el próximo sábado, hacemos una primera charla, digamos, presentando como un tema panorámico, un tema que cubra de forma panorámica, digamos, las cosas que se van a discutir en el curso de este semestre. Para los que no saben, este semestre tenemos 2 cursos en realidad del diploma. Uno es el curso de Fundamentos de Astrofísica que vamos a comenzar con esta charla aquí en la ciudad de Medellín, que lo ofrezco, en este caso yo, Jorge Zuluaga. Yo soy profesor asociado del Instituto de Física, soy doctor en Física de la universidad y me he especializado pues en astrofísica durante toda mi carrera científica. Y en la sede de Kirama o en el Oriente Antioqueño vamos a tener un curso con, con la misma temática, pero en horas de la tarde. Entonces, para que conozcan de pronto, si de pronto tienen algún conocido, algún aficionado, amigo en Oriente, estamos allá entonces también con este curso. Bueno, listo. Básicamente comencemos esta primera provocación del curso de Fundamentos de Astrofísica. Todos de pie, mentiras que no. Y voy a comenzar, Fabián, no sé si podemos subirle un poquito de volumen Voy a comenzar con un tema que todos ustedes conocen, me imagino. Vamos a escucharla hasta la 15ª estrofa. Ese último pedacito de la primera estrofa del himno nacional increíblemente tiene que ver con astronomía solar. ¿Cómo dice ese último pedacito? Derraman auroras ¿cómo es que es? De su invencible luz, estoy como Shakira, ¿cierto? Derraman auroras de su invencible luz, correcto. Muy bien, curiosamente, como les decía, como les estoy diciendo, ese pedacito, digamos, del himno antioqueño, del himno nacional, perdón, está relacionado con el tema justamente que nos reúne en este curso del diploma y en particular en esta conferencia. Existe una conexión increíble entre la letra del himno que compuso Rafael Núñez, un acta de bautizo en Montería y el sol, que es justamente, pues, digamos, el tema el día de hoy. Aquí tienen entonces esa primera, digamos, estrofa. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, ¿cuántas veces la hemos cantado? Derrama las auroras de su invencible luz. ¿Por qué hay una conexión, digamos, con el sol aquí? Hay una conexión porque mencionan a las auroras. Y yo no sé si ustedes, pues yo no lo hago, se han detenido, digamos, a analizar cada uno de los detalles de la letra del himno, digamos, de Colombia o del himno de Antioquia, pero naturalmente el himno dice algo. Lo que pasa es que obviamente lo dice de una manera muy florida. Ahora, yo nunca me pregunté si las auroras que mencionaba el himno nacional son las mismas auroras, digamos, polares,
o si son otro tipo de auroras. Se imaginará uno que no. Lo cierto es que este párrafo no tiene mucho sentido, o digamos como la mayoría de los párrafos, cuenta una historia que uno no entiende muy bien. Uno solamente sabe que acabó una noche horrible, ¿cierto? Acabó una noche horrible, empezó la libertad, no más. Esas dos frases finales, digamos, son un poco crípticas, excepto por la mención de las auroras. ¿Cuál es el punto? El punto es que hay una conexión con el Sol y con las auroras reales debido a que el señor Rafael Núñez, escritor, digamos, y en este caso pues estadista colombiano que fue varias veces presidente en el siglo XIX, durante el tiempo, digamos, en el cual compuso o digamos se imaginó esta letra, era gobernador del estado de Panamá en Colombia. Era gobernador del estado de Panamá en Colombia. En particular, en el año 1858, este señor fue nombrado gobernador del estado de Panamá. Después compuso la letra del himno nacional. Y estando en Panamá, por alguna razón, se le vino a la cabeza las auroras polares. Esa es la primera conexión. Vamos al segundo elemento. Un acta de bautizo en Montería, Colombia. Esto que aquí es una copia de un acta de bautizo del año 1859, del mes de agosto, escrita por, obviamente, como era en ese entonces, la autoridad eclesiástica, era la que hacía, pues, digamos, las labores de las que hacen hoy las autoridades, digamos, judiciales, y ahí está descrito el nacimiento de algún muchachito, digamos, muchachita, en la ciudad de Montería, en el mes de agosto. Bueno, estos son actas extraídas, digamos, de los libros de nacimientos de esa época, la misma acta, pero escrita en el mes de septiembre, en la misma ciudad de Montería. No sé si notan alguna diferencia. Sí, las flechas negras gigantes que hay ahí claramente muestran una diferencia importantísima. La diferencia es que, curiosamente, nuestro, digamos, sacerdote, el sacerdote que registra los nacimientos, cambió de tipo de letra, ¿cierto? Pasó de arial gótico, ¿cierto?, a una letra estrambótica extraña. ¿Qué sería? La pregunta ahí entonces, ¿qué le pasó al cura? Estaba, digamos, de pronto bajo la acción de alguna droga alucinógena en septiembre, se enamoró. ¿Qué le pasó al cura? En el año 2016, y bueno, con anterioridad al año 2016, un grupo de investigadores en Bogotá, entre ellos Freddy Moreno, que realmente es un maestro de colegio en el gimnasio campestre de Bogotá, se pusieron a investigar, digamos, todas estas conexiones. La conexión entre la letra del himno nacional, Rafael Núñez, 1858, Panamá, y este cambio súbito de tipo de letra en las actas de bautizo en Montería, y descubrieron algunas que podrían uno considerar conexiones, digamos, extrañas, que uno diría, no, pero son conexiones completamente fortuitas, ¿cierto? Lo que vieron Freddy Moreno y otros autores, entre ellos también el profesor Santiago Vargas, astrónomo solar de la Universidad Nacional, es que los arabescos que habían en la firma o en la palabra septiembre se parecían mucho a un cierto tipo de auroras. En este caso, pues una aurora que presenta estas estructuras en espiral. Estamos hablando del mismo año, más o menos el mismo año, 1858, 1859, Panamá, Montería y una aurora espiral. Pero ya el detalle, digamos, que le dio puntada final a esta historia medio policíaca de qué hace la palabra aurora y qué hacen estos arabescos en la firma de los actas de nacimiento de Montería, fue este extracto de una narración hecha justamente por el sacerdote y por la gente de la época. Esto es en el año, otra vez, más o menos 1859, que dice: en marzo de 1859, los habitantes de la ciudad contemplaron estupefactos un fenómeno celeste que semejaba a un incendio de vastas proporciones, negros nubarrones surcados a cada instante por candelazos de extraños fulgores, inmensas leguas de llamas y deslumbradores globos ígneos que se deshacían para volver a encenderse segundos después. Daban la impresión de 100 volcanes en erupción,
Y en el centro de aquellos llameantes espacios se formó claramente dibujada una enorme S. Correcto, una enorme S. Bueno, posteriormente dicen que se dedican a rezar por el resto del día, el resto de la mañana, porque en realidad estas observaciones fueron hechas a las 3 de la mañana del 2 de septiembre del año 1859. Lo que vemos entonces en este relato, que en realidad lo cuenta de manera magistral Freddy y sus colegas en este artículo que les voy a dejar para el material del curso, es que en Montería y en Panamá vieron auroras el 2 de septiembre de 1859, con un único problema, y es que las auroras se llaman auroras polares, es decir, son un fenómeno atmosférico que solo puede verse supuestamente en regiones polares. Yo tengo amigos que han viajado a Islandia a ver auroras, a Alaska a ver auroras, a Australia tal vez, y es muy difícil incluso en Australia ver auroras, o al sur del continente americano, pero estamos hablando de una ciudad que está ubicada a 8 grados de latitud norte, Montería. Los investigadores han analizado lo que pasó ese año y han descubierto que en realidad los reportes de auroras se extienden mucho más allá de este reporte que descubrieron Freddy y sus colegas aquí en Montería. En realidad, el día 2 de septiembre del año 1859, las observaciones de auroras se extendieron por todo el continente americano, ¿cierto? Por la hora, miren que a esa hora son las 3 de la mañana en América, por eso, digamos, en Asia tal vez no se registraron necesariamente a la misma hora. Y miren dónde están las observaciones. Ahí aparece entonces el punto en Montería y aparece un punto por aquí en la costa del Pacífico, pero también hay registros en Panamá. ¿Qué sucede? Entonces la historia de nuestro país está surcada por la observación una única vez en toda su historia de una aurora polar casi en el Ecuador. Lo que experimentaron en Montería, de lo que lamentablemente no queda sino ese registro, se vivió amplificado en los lugares donde sí se ven auroras boreales, en donde sí se ven auroras polares. En realidad la palabra aurora boreal hace referencia solo a las auroras que se ven en el hemisferio norte. También están las auroras australes. Este, por ejemplo, es un extracto del día viernes 2 de septiembre del New York Times, pues fue publicado en el día 3, que decía, hubo otro despliegue de auroras en la última noche, tan brillante que alrededor de la 1, ¿cierto? Los periódicos impresos, las cosas impresas, podrían ser leídas a la luz de las auroras. Es decir, en Boston usted podía leer el periódico solamente con la luz de las auroras. Los efectos continuaron a través de esa, digamos, madrugada, afectando considerablemente el trabajo de las líneas telegráficas. Las corrientes aurorales, ¿cierto?, del este al oeste eran tan regulares que los operadores de las líneas del este fueron capaces de mantener comunicaciones y transmitir mensajes sobre las líneas entre esta ciudad y Portland, está en la otra costa, ¿cierto?, sin usar las baterías usuales que se usan, digamos, para las líneas telegráficas. Los mismos efectos aparecieron hasta Cape Cod y otras líneas telegráficas. Resulta que el telégrafo en esa época, ustedes saben que el telégrafo funciona pues mandando pulsos eléctricos, necesita que a través de las líneas telegráficas se mantenga una tensión eléctrica. Normalmente para que eso pase se necesita una batería, una fuente de tensión eléctrica. Correcto. Resulta que por varios días, y por ahí hay extractos, busquen los extractos, los telegrafistas decían, a mí se me acabó la batería hace rato y yo sigo comunicándome. Le decía el uno al otro, ¿qué pasa allá? También lo mismo, ¿cierto? Es decir, básicamente las líneas telegráficas el 2 de septiembre de 1859 funcionaron gratis. La atmósfera de la Tierra se convirtió en una gigantesca batería eléctrica que animaba las líneas telegráficas. Otras historias más catastróficas hablaban de que incluso en algunos casos algunas líneas telegráficas se quemaron por completo por digamos, el sostenido de este voltaje, el sostenido de estas corrientes eléctricas. 1859, no vamos a olvidar nunca esa fecha, ni ustedes, ni yo, ni toda la humanidad debe olvidarla. Hubo una coincidencia muy afortunada, que es la que nos tiene hablando en este curso del Sol. Y fue que unos días antes,
perdón, el día exactamente anterior, oiga pues, la coincidencia es impresionante, había un aficionado a la astronomía, este no era un profesional, un aficionado a la astronomía mirando el sol por proyección con un telescopio sobre una pantalla blanca. Y este señor, mientras miraba al sol y dibujaba lo que veía en la superficie del sol, este señor se llamaba Richard Carrington, repito, un aficionado a la astronomía, se dio cuenta que en medio de las manchas solares, que son unas manchas oscuras en la superficie del sol, de repente apareció un bombazo, o apareció un destello de luz blanca. Yo llevo, pues, digamos, desde que tengo conciencia siendo aficionado a la astronomía, he observado el sol como lo observaba Carrington, y en mi vida he visto una cosa así. Es decir, cuando uno ve el sol por proyección, uno utiliza un telescopio, no le mete el ojo directamente al sol, y lo ve por proyección, normalmente lo que se ve es una superficie digamos, blanca, y en la superficie pues ve de vez en cuando algunas manchas. Pero ver algo que brille súbitamente es casi imposible. Y así es todavía. Pero este señor, ese día anterior, el 1 de septiembre, tuvo la oportunidad de ver ese bombazo. Lo vio en medio de las manchas solares. Me imagino que la mayoría de ustedes, si no han oído, digamos, si no las conocen en detalles, habrán oído hablar de ellas. Yo me acuerdo haber visto una mancha solar de proporciones bíblicas como esta que aparece aquí cuando era adolescente. Yo vivía en las cabañas y miré al sol así en medio del brillo, en medio de las nubes, y vi que tenía un puntico adentro y el punto no se iba. Después descubrí que lo que había visto, eso fue en el año 1989, había visto era en realidad una gran mancha solares. Las manchas solares son objetos o son, digamos, cosas gigantescas en la superficie del sol. Miren el tamaño comparativo de una mancha grande comparada con la Tierra. Es decir, en una mancha solar puede caber perfectamente la Tierra completa. Bueno, en un grupo de manchas como este, en medio de las manchas, fue que Carrington vio ese estallido súbito de luz. Ese estallido nunca nadie... Bueno, mentiras que no voy a afirmarlo porque creo que conocer a alguien en República Dominicana, observador del sol, que vio un estallido parecido en años recientes. Esos estallidos realmente hoy en día solo los perciben telescopios profesionales o naves espaciales. Esta es una imagen de un estallido real parecido al que observó Carrington el 1 de septiembre del año 1859. Miren que es una súbita emisión de luz. Aquí hay que aclarar que esta imagen no es una imagen que puedan percibir nuestros ojos. Esta es la imagen que percibe un telescopio que solamente ve en el ultravioleta, como los insectos, algunos insectos y las mariposas. La historia continúa y nos va a llevar básicamente al fin del mundo. Ese es básicamente el fin de esta historia, porque resulta que durante esa época ya se venía, desde hacía realmente varios años, registrando la intensidad del campo magnético terrestre. La intensidad, es decir, qué tan fuerte es el campo que mantiene las brújulas apuntando. Y estas curvas que ustedes ven ahí son registros que muestran qué tanto. Entonces uno ve que el campo magnético terrestre pues oscila, no es constante, sino que el campo magnético a veces aumenta, a veces disminuye. Y aquí aparece con claridad este pico que ocurre exactamente a la hora en la que se observaron las más grandes auroras digamos, en los Estados Unidos, y posiblemente también la hora a la que se observaron las grandes auroras en el Ecuador, cerca al Ecuador, ¿cierto? En Panamá, en Montería, etc. Bueno, hay que limpiarse los ojitos porque resulta que este diagrama que hay aquí y toda la historia que estoy contando es la historia de uno de los más fantásticos y posiblemente notables descubrimientos para nuestra existencia hechos por el hombre, de forma completamente fortuita. Y es el siguiente. Una cosa es el sol, que era lo que estaba observando Carrington utilizando pues sus telescopios, su proyección. Otra cosa son las auroras, que era un espectáculo en el cielo. Incluso existen mitologías sobre las auroras en todas las culturas que vivían en grandes latitudes. Y una tercera cosa muy diferente es el campo magnético de la Tierra. Este evento fue el primero en la historia de la humanidad que mostró que esas tres cosas están íntimamente conectadas. Y fue el mismo Carrington, el primero, que al ver estas tres cosas dijo, tal vez el Sol nos hace bullying electromagnético. Obviamente el hombre no fue considerado pues muy serio en esa época con esa afirmación, pero hoy en día, y esto es el 2008, no solamente entendemos cabalmente que eso es así,
sino que además un gobierno como el gobierno de los Estados Unidos, que ustedes saben que es un gobierno paranoico y que está completamente preparado, inclusive es capaz de generar reportes gubernamentales sobre lo que nos depara el futuro frente a esta relación íntima que existe entre el Sol, la Tierra a través de las auroras boreales y los efectos que puede tener sobre nosotros. A toda esta historia que les acabo de contar se la llama el evento Carrington y es súper importante en astrofísica porque es, repito, el primer contacto que tuvimos como humanidad con la realidad de que el planeta está conectado al Sol, no solamente a través digamos, de la luz que nos quema en una piscina, sino conectada físicamente, electromagnéticamente. Es un evento que sabemos que solo se ha producido una vez en la historia reciente de la humanidad, no ha habido otro evento como este, pero se cree que podría ocurrir y no se sabe cuándo otro evento como este. La diferencia es que hoy en día ya no nos comunicamos con telégrafo, ¿cierto? Ni somos tan católicos como eran en ese tiempo en Montería, ¿cierto? Ni cambiamos la letra, ni escribimos a mano, no va a cambiar el tipo de letra, digamos, de los computadores de la registraduría. No, hoy va a ser peor. Hoy va a ser peor. El día que pase un evento Carrington, pues primero yo voy a salir volado en un bus a ver a auroras en Montería, pero también voy a ser consciente de que las líneas de transmisión eléctrica que traen la electricidad hasta aquí podrían colapsar. Podrían colapsar las comunicaciones satelitales, el GPS, la televisión. Podrían colapsar las comunicaciones telefónicas, digamos, de las que dependemos todos. Como digo yo, Internet. Internet hoy está protegido porque va por cables submarinos. WhatsApp, que de todas maneras depende de la red celular. El día que pase esto, los daños van a ser incontables y no se van a notar. La gente no se va a ver muriéndose en la calle. Lo que vamos a tener es una ciudad apagada, hospitales sin energía, etc. Se calcula que el daño podría ser del orden de 20 veces los daños, el costo en Estados Unidos solamente 20 veces el costo de lo que digamos de los daños producidos por el huracán Katrina. Si a ustedes les han contado que el fin del mundo es un impacto de asteroide, les han dicho una vil mentira. Nada que ver. Los impactos de asteroides tienen una probabilidad increíblemente baja. Los astrónomos hacemos mucha propaganda con los impactos de asteroides porque eso nos da plata para investigar sobre asteroides, pero digámonos la verdad, la probabilidad de que usted se muera por el impacto de un asteroide es mucho menor a la que muera en un avión o a la que muera inclusive, digamos, con un rayo. Entonces, casi nadie se preocupa por eso. Por ejemplo, las aseguradoras que siempre están pendientes de los eventos, digamos así, catastróficos súbitos, no te aseguran todavía por impacto de asteroide. Todavía uno no llega, no, es que yo quiero asegurarme por si me cae un meteorito en la... No, y no está incluido, por ejemplo, en la EPS tampoco. ¿Qué sucede? Lo verdaderamente catastrófico, lo que puede amenazar nuestra existencia, es un evento Carrington. Se han observado eventos Carrington en otras estrellas, 1000 veces más intensos. Y las estrellas que hemos observado con esos eventos son estrellas como el Sol. De tal manera que la posibilidad de que el evento inclusive no sea como el de 1859, sino como uno 1000 veces más intenso, es aún más grande. La pregunta del millón, que es la pregunta que mueve a los astrónomos, que es la pregunta que mueve a la mayoría de los científicos es, ¿puede predecirse un evento Carrington? Puede predecirse si podemos predecir un evento Carrington, así como estamos prediciendo ahora el incremento en la temperatura de la atmósfera, del océano, etcétera, podríamos salvar a la humanidad, o por lo menos decirle a todo el mundo, apague el televisor, ¿cierto? Así como le decían a uno cuando estaba chiquito, no sé si le tocó a ustedes, que empezaba a llover, apague el televisor, mijo, que se quema, ¿cierto? Nunca vi un solo, mentiras que no, sí me tocó un televisor en una finca quemado, pero aquí en Medellín nunca había, bueno, de pronto alguien tiene una historia, pero yo siempre apagaba mi televisor cada vez que se quemaba. Hombre, si usted empieza a escuchar truenos, apaga el televisor, pero se puede escuchar la llegada de un evento Carrington, se puede predecir, no todavía. No hay absolutamente ninguna manera en este momento de predecir un evento Carrington. Y entonces esto, digamos, nos deja de frente a una situación increíble que, ante la cual a mí no se me puede ocurrir sino la posibilidad de decir, si no podemos predecir un evento Carrington, que es prácticamente el fin del mundo tecnológico, ¿quién podrá ayudarnos, Marisa? ¿Cierto? Si los astrofísicos y los físicos admiten que no podemos predecirlo, ¿quién podrá ayudarnos? Esa es justamente la razón por la cual necesitamos hackear el Sol. Esta es la razón por la cual el Sol hoy en día
se ha convertido, digamos, en una fuente de atención, o llama tanto la atención a nosotros, porque necesitamos hackear esta estrella, hackearla, digamos, entender sus secretos, para ver si podemos predecir el evento y prepararnos para eso. ¿Correcto? Muy bien. Cuando publiqué el anuncio de la conferencia, me imagino que algunos lo vieron, no sé, algunos lo vieron en redes sociales, etc. Yo soy muy tuitero, soy muy de usar Twitter. Inmediatamente me saltaron lo que yo llamo millennials a regañarme por el uso de la palabra hackear, ¿cierto? Y les quiero contar esta historia porque me pasó y cuando me la presentaron yo dije, ¿seré yo, señor? La palabra hackear, empezando por no sé si alguien de pronto dudó de la ortografía. ¿Esa ortografía está bien o no está mal? Hackeando. Obviamente yo no iba a lanzar esto en Twitter, mentiras que no, sí lo puedo hacer. Pero yo no voy a lanzar un aviso de una conferencia con mala ortografía, sería horrendo, además que disminuiría mi sex appeal muchísimo, ¿cierto? El sex appeal es más o menos directamente proporcional al cubo de la ortografía. Y por lo tanto me aseguré de que la palabra existiera en español y efectivamente existe, diccionario de la Real Academia, hackear. Ahora, ¿qué significa hackear para la Real Academia? Lo mismo que significa astronomía, casi nada interesante, ¿cierto? Los términos astronómicos los términos científicos están muy mal definidos. Entonces, claro, este millennial, cuyo nombre he escondido pues, en la publicación, salió a decirme, ¿y qué tal si dejamos de decirle a todo hackeando? ¿Cierto? Me imagino que es un millennial de hackercito, un hackercito, debe ser un hackercito, alguien. Y después dice, bueno, a menos que vayas a hacerles ingeniería inversa al puto sol para cambiar alguna parte de su funcionamiento. En ese caso, adelante con el uso del término. Entonces, primero me regañó. Y después me dijo, ahora, no sé si es que vas a manejar el sol por dentro, ¿cierto? Si vas a manejar el sol por dentro, este señor, que yo lo llamo un millennial, se parece a estos dos. No, en una entrevista, no recuerdo en la televisión, argentina o algo así, salieron a anunciar, dizque unas fiestas saludables que empiezan a las 6 de la mañana, no contienen alcohol y en vez de cerveza se ofrecen jugos, frutas, cereales y té. En Twitter lo llamamos cuando los millennials descubren el desayuno, ¿correcto? Con todo el respeto de los millennials que hay aquí presentes, ¿cierto? Existe una historia del español, incluso de la tecnología, antes de que nacieran las personas de los años 80. Y en particular la palabra hackear tiene una connotación mucho más amplia que simplemente estar por ahí tratando de tumbar las páginas a la registraduría. Dice, un hacker, y estas son definiciones del mundo de la informática, es una persona que disfruta teniendo un entendimiento íntimo del funcionamiento interno de un sistema. Eso no tiene nada que ver con hackear un banco. Ahora, los hackers son felices entendiendo el funcionamiento íntimo de las bases de datos de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Saber cómo funcionan por debajo para distintos fines. Una para satisfacer sus necesidades, digamos, de conocimiento, otras, digamos, simplemente para hacer daños. Bueno, a los que hacen daño también los llaman crackers. Una persona que disfruta, me gusta, explorando los detalles de un sistema en contraposición a la mayoría que prefieren aprender solo lo necesario. Creo que si ustedes se madrugaron hoy, sábado 9 de la mañana, a este auditorio, o van a madrugar cada sábado durante este semestre, son personas que se aproximan a esa definición de hacker. Usted podría quedarse en su casa sabiendo lo mínimo de lo que es una estrella. La definición de estrella muy conocida en mi familia es astro que emite luz, ¿correcto? Eso es básicamente una estrella. Ustedes quieren saber algo más allá de eso. Bueno, hay otras definiciones. Un experto, incluso mira esta definición, 1975, un experto entusiasta de cualquier cosa. Uno puede ser un hacker astronómico. Bienvenidos, hackers astronómicos. Todos ustedes son unos hackers astronómicos. Alguien que quiere conocer las intimidades. Aquel que disfruta el reto intelectual de superar de forma creativa las limitaciones para conocer algo. Entonces creo que el millennial pues tenía todo el derecho a regañarme en Twitter, pero básicamente no entiende la acepción más amplia de lo que significa hackear. Y ese es el propósito de esta charla, de este rato que vamos a pasar aquí. Vamos a intentar hackear el sol, y por hackear el sol es como hackear la vida. Los biólogos son hackers de la vida, ¿cierto? Los astrofísicos de agujeros negros son hackers de los agujeros negros. Vamos a intentar hackear el sol, entender de forma íntima cómo funciona, con un propósito en este caso, y es salvar a la humanidad.
No sé si les parece, digamos, poca cosa. Normalmente los astrónomos, los astrofísicos y los hackers astrofísicos somos considerados personas que perdemos el tiempo en vez de estar haciendo deporte y haciendo cosas buenas para la salud o ayudando a los niños en África, pues resulta que no saben que en este auditorio podría estar la respuesta a los niños en África y también los niños en Nueva York. Muy bien. ¿Cómo hackear el Sol? Bueno, la verdad es que no tenemos que hacer un gran esfuerzo para hackear el Sol nosotros, los que estamos sentados aquí, porque el Sol ha estado siendo hackeado desde más o menos los años 1600. ¿Qué pasó en 1600? Piénsenlo ahí. ¿Qué pasó en 1600 en relación con el Sol? 1600 es el siglo, bueno, además de que es un siglo fantástico, 1500 y 1600, que es un siglo donde redescubrimos los clásicos griegos, y 1600 es el siglo en el cual los humanos empezamos a utilizar muletas para hacer astronomía. Por muletas entendemos telescopios. En particular, ustedes recuerdan la historia de Galileo, las primeras observaciones de Galileo, entre las cuales se encontraron observaciones del Sol. Galileo no fue el primero en observar el Sol realmente, fue un inglés de apellido Harriot, él fue el primero en observar el Sol. De tal manera que tenemos, digamos, registro de la observación solar desde 1600. Una de las primeras cosas que se descubrió, y esto se descubrió más o menos por allá en el mismo siglo, es que el Sol presenta manchas. Bueno, esto lo descubrió Harriot y lo descubrió Galileo, porque a simple vista ver una mancha es muy difícil. Galileo básicamente y Harriot lo observaron por telescopio y las vieron así como se ven aquí. Pero hay una segunda cosa: si usted deja que pase suficiente tiempo y es un hacker de la astronomía, descubre que la cantidad de manchas que tiene el Sol no es la misma siempre. Aquí pueden ver, por ejemplo, las manchas. Esta fue la fecha en la que nació el hacker que me regañó, ¿cierto? Y esta es la fecha en la que yo terminé mi postdoctorado. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que si usted usted ve cómo era el Sol en el año 2000 y cómo era el Sol en el año 2009, ¿cierto? Era muy diferente. Habían muchas más manchas en el año 2000 que en el año 2009. A propósito, yo creo que la mayoría de los que están aquí nacieron antes del 2000. Piensen que estaba haciendo usted en el año 2000. La mayoría, no quiero decir que todos. La mayoría estaban aquí antes del año 2000. Piensen que estaban haciendo en el año 2000. Ese año fue uno de los años más activos, de más manchas que se han registrado en la historia. Desde los 1600 venimos contando cuántas manchas se ven en el Sol cada bendito día. O sea, este diciembre, cuando esté sentado en Cartagena tomándose alguna cosa y haciéndose, ¿cómo es que las trencitas estas? Y pagando 400.000 pesos por ellas, ¿cierto? Este diciembre, mientras usted está haciendo eso, alguien en el mundo va a estar contando manchas solares, ¿cierto? Por usted, correcto. Y estos son los registros que se han dado durante esos siglos, y uno puede ver claramente que el Sol tiene un reloj interno. El Sol tiene un reloj interno. Algo en el Sol hace que el número de manchas crezca en unas épocas y decrezca en unas épocas. De forma completamente aleatoria, no. Ahí se ve que la forma como crecen y decrecen es periódica. ¿Cuál es el periodo? No tienen que responderme desde allá, pero sí lo pueden calcular más o menos ahí. ¿Cuántos años pasa desde un momento de muchas manchas hasta otro momento de muchas manchas? Exacto, miren por aquí el 2000 que les digo, es uno de los máximos, digamos, más activos. Miren la década que le antecedió, el 90, 1989. En esta época hubo un apagón en 7 horas en la ciudad de Quebec, inducido por la actividad solar. Miren esta, 1980, ¿cierto? Y así. Ubíquense ustedes en esa línea de tiempo, ¿cierto? Creo que aquí hay personas, más o menos, hasta esta época, calculo yo. Habrá algunos más o menos por aquí, ¿cierto? Yo diría que por aquí, yo nací por aquí. Ubíquense más o menos en este diagrama y díganme y piensen ustedes si nacieron en un momento de muchas manchas o de pocas manchas. No tiene nada que ver su personalidad con eso, pero es interesante saberlo, ¿no? ¿Cierto? Yo, por ejemplo, 1975, nací en una época en la que el Sol estaba más o menos activo. Ana, ¿usted qué fecha nació? ¿Usted en qué año nació? No voy a decirlo en voz alta para no dejarla mal, ¿cierto? Pero Ana, por ejemplo, nació en una época de alta actividad. Bueno, ya ubicaron a Montería ahí, ya ubicaron el cura de Montería y su firma, digamos, sus arabescos. Listo, 1859, dale allá, 1859. Les voy a pedir que miren el pico de la actividad, que se refiere al número de manchas que había en el año 1859, y lo comparen con el del 2000. ¿Cómo eran? Más, menos, lo mismo, menos.
eran menos. Inclusive el pico del año 1859 fue menor al pico del año 1849 y al pico del año más o menos 1869. O sea, la actividad solar realmente no fue tan alta durante el evento de Carrington. Entonces no se necesita que el Sol esté muy bravo, pero eso sí, el evento ocurrió en un máximo. Ese es un punto que es muy importante. ¿En qué estamos hoy en día, por ejemplo? Yo no sé si usted ha sentido que sale a la calle, uy, sí, está como muy activo el... No, eso no se siente. Y tampoco se lo cuentan a uno en las noticias. Bueno, los indicadores para hoy es la actividad solar, ¿cierto? Nunca lo dicen, aunque hay por ahí unos noticieros que tienen unos indicadores bacanos. A mí me gusta mucho Noticias 1 del fin de semana, que además es un noticiero excelente. En ese noticiero publica unos indicadores raros. Nunca pone el precio del petróleo ni el precio del oro, sino que publica el número de manchas solares para hoy es tanto. O sea, indicadores inútiles. Nunca han puesto las manchas, perdón. El caso es que en este momento nosotros nos encontramos en rumbo a un mínimo de manchas solares. Eso lamentablemente no es muy bueno para el curso, porque en este curso la idea es que observemos el Sol y que observemos manchas solares. Midamos la rotación del Sol, midamos cosas con el Sol. Pero si el Sol está muy poco activo, la probabilidad de que tenemos de observar una mancha va a ser muy difícil. Mira dónde estamos nosotros, correcto, miren a dónde nos acercamos y nos vamos hacia un mínimo de manchas solares. Les cuento una historia interesante. Desde la década de los 80, los máximos de la actividad solar han ido disminuyendo progresivamente. Es decir, el máximo de los 80 fue el máximo, digamos máximo, de estas últimas décadas. El de los 90 fue menor, el de los 2000 fue menor. Decía que este fue uno de los máximos más activos, fue porque fue uno de los máximos más activos en la relación con la humanidad. Ya la humanidad era suficientemente sensible como para que aquí se produjeran cosas más complicadas. Creo que, por ejemplo, durante este máximo hubo un momento en el cual se perdieron comunicaciones satelitales, se quemaron satélites durante este máximo. Miren el máximo en el que estamos, los máximos se enumeran, este es el máximo 24 y vamos para abajo. Ahora, ¿qué implicaciones puede tener que el número de manchas solares esté disminuyendo? ¿Qué implicaciones puede tener? ¿Qué estamos aquí haciendo? Estamos hackeando el Sol y su comportamiento. Es como tener un amigo y uno ver que el amigo se comporta de manera errática y usted dice, puta, voy a hackear a este huevón. Ey, qué pena las palabras, todas quedan borradas del video. Entonces, ¿qué sucede? Voy a hackear. Los que no me conocen, pues saben que esta es una, digamos, disculpa válida. Los que me conocen saben que lo digo pues por políticamente correcto. Entonces, ¿qué sucede? Voy a hackear a este huevón, ¿cierto? Es decir, vamos a ver cómo se comporta y usted empieza a registrarlo. Y al final usted descubre que es que el tipo tiene un problema que se produce periódicamente. Cada vez que la suegra va y lo visita cada 2 meses a la casa, y es justamente cuando lo visita la suegra que se le dispara una cosa al tipo y empieza a comportarse de forma errática. Estamos hackeando al Sol. No sabemos por qué, pero el Sol está haciendo esto. Pero prepárense con esto. Si está disminuyendo el número de manchas, podría estar en menos amenazas. Podríamos tener menos amenazas. Tengan en cuenta este hecho muy interesante, también descubierto por muchos años de observación solar, y espero yo lo vamos a ver aquí también en el curso. Esta es la apariencia del Sol con una mancha, una verdadera manchota. Esa mancha cuando se ve de frente se ve así. Miren cómo se ve el Sol cuando la mancha está cerca al borde y muy ampliada. ¿Qué descubre uno al hacerlo? Hay varios efectos que uno descubre aquí. Ahí está la mancha. Primero, la mancha se ve de lado, lo que se nota que la mancha es un fenómeno superficial, ¿cierto? No es algo que esté flotando encima del Sol, que se creía eso en la antigüedad. En la época de Galileo se pensaba que las manchas eran fenómenos posiblemente atmosféricos, ¿cierto? Ese es un primer detalle. Pero aquí hay una cosa que no se ve cuando la mancha está de frente, y es que alrededor de la mancha, ustedes lo pueden ver ahí más o menos, alrededor de la mancha hay regiones también muy brillantes. Aquí no se alcanza a ver muy bien las regiones brillantes porque no hay contraste. Entonces podemos amplificar las regiones brillantes utilizando lo que llaman filtros. Y este es el resultado. Así se ve el Sol con manchas. Y entonces resulta que uno cree, como ser humano, digamos, de primerazo, que cuando el Sol tiene manchas, ¿cierto?, tiene puntos muy oscuros. Y en realidad, cuando el Sol tiene muchas manchas, en realidad tiene más puntos blancos que oscuros. A esos puntos blancos que hay alrededor de las manchas solares se los llaman fáculas o playas fotosféricas. Y son regiones donde el calor está saliendo intensamente del Sol, mientras que en las manchas no está saliendo calor.
¿Qué efecto tiene el hecho de que cuando usted pasa de un mínimo, en este momento estamos así, a un máximo, se llene el Sol de estas manchas blancas? Resulta que ha sido medido con precisión por satélites en el espacio que han descubierto esto. Esto que hay aquí no es ya el número de manchas. Lo que están viendo ahí ya no es el número de manchas. Lo que ustedes están viendo ahí, bueno, si es el número de manchas, la curva azul es el número de manchas. Pero los datos más interesantes de esta curva son los datos amarillos, que indican la cantidad de luz solar que llega a la Tierra en función del tiempo. Tienen que tener mucha atención con el hecho de que en la vertical hay unos valores, pero los valores son casi el mismo, más o menos 1360 vatios por metro cuadrado, que es lo que llaman el brillo del Sol. Pero miren que hay una oscilación y sigue perfectamente el número de manchas, de tal manera que ¿qué? Cuando hay más manchas, el brillo solar es una milésima mayor. Cuando hay más manchas, el brillo solar es una milésima mayor del promedio. Y cuando hay menos manchas, el brillo solar es una milésima menor. Ahora, yo no sé si ustedes sabían, pero el motor de todos los fenómenos de la Tierra es el Sol. Usted puede conectar cualquier fenómeno que requiere energía. Por ejemplo, las lámparas de este auditorio lo pueden conectar con el Sol. Toda la luz que sale de estas lámparas es energía solar. ¿Cómo así? No, la luz de esta lámpara viene de Guatapé. Sí, pero ¿cómo llegó la energía a Guatapé? No, pues salió del agua. Sí, pero ¿cómo llegó el agua? No, pues de los ríos. Sí, pero ¿cómo llegó el agua de los ríos? El agua de los ríos finalmente fue levantada por el calor del Sol. Y es el Sol el que hace eso. Y eso implica una cosa muy interesante. Y es que si el brillo del Sol cambia, que es otro de los resultados de conocer a este amigo, entonces también puede cambiar nuestro clima. Haciendo un hackeo de la historia de las manchas solares y del clima de la Tierra, descubrimos una cosa muy interesante. Los ciclos que les había mostrado ahorita solamente muestran esta región, digamos, estos años. Si ustedes se acuerdan, el diagrama comenzaba con el 1750. Estaba vivo en esa época, ¿quién sería? Beethoven ya estaba vivo, Bach, estaba muriéndose Bach. Pero resulta que si usted se va más atrás, y lamentablemente los registros empiezan a ser más pocos porque habían menos telescopios, menos tecnología, lo que descubrimos es una cosa muy interesante. El siglo XVII, los 1600, fue una época en la que solamente hubo manchas al principio. Y esta es una casualidad histórica fantástica. Justo en el momento en el que el hombre se inventó el telescopio, o mejor, empezó a usar el telescopio en astronomía, en ese momento había manchas. Si se lo hubiera inventado 50 años después y miraran al Sol, lo verían purito, puro, lisito, y no se hubiera desarrollado la astronomía como se desarrolló. Tuvimos un siglo en la historia de la humanidad reciente en donde no hubo absolutamente ninguna mancha, o sea, hubo muy poquitas manchas, y en ese mismo siglo tenemos registros históricos de que la Tierra fue más fría sistemáticamente. Esa imagen que ustedes ven allá es el puerto de Nueva York. Y ustedes ven a la gente caminando sobre el río Hudson y sobre el Atlántico. Para que se congele un río y para que se congele el mar, se necesitan temperaturas muy bajas, 40 grados bajo cero sostenidos por semanas. Es lo que pasa, por ejemplo, si usted va a San Petersburgo. San Petersburgo está a 65 grados de latitud norte, eso ya es casi llegando está como a 2 cuadras del polo, y resulta que a esa latitud, cuando llega el invierno, por semana son 30 grados bajo cero y el río se congela, correcto. Pero si usted se va para Boston, el río también se congela superficialmente, pero uno todavía ve el flujo. En Nueva York tampoco se congela el río, pero en esa época el río se congela. Yo tuve la oportunidad de estar en un par de museos en el mundo donde están los cuadros que pintaban los pintores de este siglo, que también fue un siglo muy rico en arte, llenos de estas referencias. Unos inviernos ni los hijuepuchas. Entonces miren esta noticia que les tengo interesante, hackeando al Sol, hackeando su comportamiento, y es que el Sol en los mínimos emite menos luz, y la Tierra en los mínimos se enfría, y vamos hacia un mínimo. Y los mínimos están disminuyendo. ¿Eso qué significa? Pero esto todavía es materia como de casi que numerología y lectura del cigarrillo. Eso significa que si la tendencia se mantiene, la temperatura de la Tierra debería disminuir. No escucho los aplausos, no.
No están preocupados por la temperatura de la Tierra, yo sí. O sea, en este momento, dentro de 50 años, esperamos que la temperatura sea 1 grado más, pero si esta tendencia se mantiene, y si utilizamos los registros históricos, tal vez no sería 1 grado, sino un poco menos de 1 grado. Bueno, eso realmente está en discusión en la comunidad científica y todavía no se sabe si en realidad el hecho de que hayan menos manchas en el futuro va a ayudar a compensar un poquito el calentamiento inducido por la Tierra. Lo que sí es cierto, eso sí, definitivo, para que se asusten, entonces primero les doy una buena noticia y después los asusto otra vez. Lo que sí es cierto es que estamos pasando en esta época de la historia del Sol, el Sol tiene 4.500 millones de años, por tiempos en los cuales, en los momentos de máximo, se llegan hasta a ver 100 manchas solares en el Sol en un determinado momento, que corresponde más o menos al mismo número de manchas solares que se observaban en el año 1859. De tal manera que estamos pasando por una etapa de la historia del Sol que todavía, en la que todavía la actividad solar es lo suficientemente frecuente como para tener el riesgo de que ocurra un evento de Carrington, ¿correcto? Es importante, digamos, entender eso. No lo dije al principio, y conmigo es muy difícil, yo soy muy carretudo, yo hablo hasta por los codos, eso es una cosa familiar, pero si tienen alguna pregunta, ¿cierto? Algo que quieran decir o comentar en medio de la charla, por favor háganlo, ¿listo? No se midan de pronto para que le aclare un datico, alguna cosa. Claro, compañero. Cuando hablamos del evento de Carrington, si pasa dentro de poquito, ¿durante cuántos días sería como el gran apagón mundial? Muy interesante, gracias por esa pregunta, no sé. Pero la respuesta es, se la podemos dar con el evento de Carrington. El evento de Carrington, las observaciones de Carrington ocurrieron el 1 de septiembre por la mañana, pues de día obviamente. 17 horas más tarde llegó la tormenta geomagnética, porque lo que llegó a la Tierra en realidad fue una gran, digamos, bocanada de plasma, en términos muy coloquiales, de candela procedente del Sol, que golpeó el campo magnético de la Tierra. Lo que produjo las corrientes en las líneas telegráficas, lo que produce las auroras no es el Sol, lo que produce las auroras y las corrientes es el campo magnético de la Tierra cambiando. Se sabe en física que cuando el campo magnético cambia, se produce electricidad. Así es como funciona, por ejemplo, un generador eléctrico, una dínamo. Usted hace movimiento y el movimiento se convierte en electricidad. Entonces, esas corrientes se producen por el campo magnético. El tiempo que hubo entre el momento de la fulguración, que es visible instantáneamente, 8 minutos después de que se produce en el Sol, llega a la Tierra la luz de la fulguración, la ve Carrington. Ya se tiene el dato, 17 horas y media después, el evento llegó a la Tierra y produjo, ustedes vieron, un pico que seguramente duró unos minutos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Para redondear mi intervención sobre esto, la respuesta es, el evento geomagnético puede durar unos minutos hasta unas horas, geomagnético, pero el daño que se infrinja a la tecnología puede ser tan duradero como, digamos, en dirección inversa a lo bien que estemos preparados. Entre mejor estemos preparados, menores los daños y menos duradero va a ser el efecto. Si nos coge con los pantalones abajo, o sea, con un número muy pequeño de hackers, entonces los daños pueden ser tan grandes como, por ejemplo, imagínense que saliera de funcionamiento no sé cuántos satélites tiene DirecTV, que salgan de funcionamiento 2 satélites de DirecTV. Y cuando digo eso es que se quemen. ¿Qué significa eso? Que usted pierde la señal de DirecTV por horas. ¿Cuánto se demora poner un satélite? Se demora meses. Entonces usted va a estar fuera de DirecTV por meses. No va a tener que pagar tampoco, pero le va a tocar vivir a punta de la señal digital terrestre. Supongamos que hay un apagón, que en Medellín se quema la subestación que hay aquí en la autopista. Se queman los transformadores. Viendo el tiempo de reacción de EPM, yo diría que el daño duraría posiblemente un día. ¿No vieron en EPM que hubo un incendio en un cable en Guatapé y se demoraron ¿cuántos? Semanas en traer un rollo de cable, ¿cierto? Y unas cosas en avión y todo, demoraron semanas haciéndolo, pero tenían un backup. Aquí podría durar un día. Entonces imagínense un apagón en Medellín, tal vez de unos días.
La red de celular podrían también quemarse las antenas y lo único que usted tendría es unas comunicaciones pobres. Ahora, todo eso va a depender de la intensidad y del grado de preparación. Por eso les digo, necesitamos hackear el sol. Dale, Dianita. Muy interesante, muy interesante. El viaje a la Luna ocurrió en el año 1969 efectivamente, como dice Dianilla, el 69, vamos a ubicarlo por aquí. Ah, no, mira que no. 1969 es por un máximo. Ocurre en un máximo. Pero no creo que se haya hecho así de manera intencional, sobre todo porque el periodo es de 10 años, entonces no era muy posible decir, bueno, ¿cuándo es el mínimo? En 7. Ah, no jodas. Nos ganan los rusos, parce, y eso sí mandan a cosmonautas y se los friten, papá. Eso manda lo que sea, hermano. Entonces no, de afán. Entonces si uno... Ah, sí, dale, Linilla. La Estación Espacial Internacional no está preparada para un evento de Carrington. Está solo preparada para eventos pequeños. Si ocurre un evento de Carrington, estoy seguro que a todos los astronautas, como ocurre primero en luz, entonces vos lo verías, y estoy seguro que a los astronautas los bajarían de una de la estación. O sea, ellos siempre tienen parqueada una Soyuz, montan a los astronautas en la Soyuz y bajan la Soyuz y los meten debajo de tierra para que no les pase nada. Además, a los astronautas, que son personas muy preparadas. No estamos preparados. No, es que ni siquiera los astronautas, es que la Tierra no está preparada. Estados Unidos y las naciones, digamos, avanzadas científicamente se están preparando, pero todavía no están preparadas. ¿Por qué? Porque no hemos hackeado suficientemente el Sol. Ya tenemos una idea. Miren que lo que acabamos de hacer es descubrir de que el Sol sube y baja. Sabemos que va a haber más probabilidad en un máximo, sabemos que de pronto el evento de Carrington no va a ocurrir en los próximos años, pero al ver la intensidad, el alto del pico, eso también nos da la idea de que de pronto podría también ocurrir, incluso en un mínimo. Compañero. Sin registrar. Claro, excelente pregunta. Efectivamente, la actividad solar ha existido siempre, sea que hayan astrónomos con telescopios o no, e incluso hay registros que dicen que los chinos pudieron haber visto las manchas solares, las más grandes, e incluso tener evidencia de estas. Pero ¿qué pasa? Otra vez, miren que la actividad solar, como lo estoy describiendo aquí, puede tener riesgos sobre civilizaciones tecnológicas que utilizan el electromagnetismo. Entonces, para los agricultores chinos o los navegantes portugueses, las manchas solares eran poco importantes porque no utilizaban GPS, ni utilizaban, digamos, celulares para comunicarse. Pero sí, es claro que debieron haber habido eventos de Carrington en la antigüedad, que no notamos. Bueno, ¿sabe dónde los podemos buscar? Perdón, Pablo, en las historias sobre las auroras. O sea, de pronto en pueblos que dijeron que hubo auroras, por ejemplo, aquí en los mayas. Si los mayas vieron auroras en algún momento, debieron haber hecho dibujos y eso nos habría dado idea de que hubo un evento de Carrington. Pablo. ¿Este evento de Carrington tiene alguna dirección? Me explico. Si se produce en este momento, ¿tiene que estar apuntado a la Tierra o si se produce nos pega porque nos pega? Muy interesante también esa pregunta porque, y se conecta de una con nuestro siguiente elemento del hackeo. Ya tenemos una idea de que el Sol es periódico y podemos, digamos, usar eso. Pero para profundizar en la pregunta de Pablo, tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Dónde nació el evento de Carrington? El evento de Carrington nació en las manchas. Si queremos saber y predecir el evento de Carrington, tenemos que hackear las manchas. ¿Qué demonios es eso? Entonces, Pablo, no me he olvidado tu pregunta, voy a responderlo con las manchas. ¿Qué podemos saber sobre las manchas? Y aquí hay un tema que va a ser muy importante en este curso, que es un instrumento científico que tiene la astrofísica desde principios del siglo XVIII y que nos ha permitido hoy en día hackear las manchas. Originalmente conocido como el arco iris, ¿cierto? Posteriormente conocido simplemente como la difusión de la luz blanca del Sol por un objeto transparente. Fue Newton el que descubrió que la luz del Sol no es amarilla, sino que contiene colores. Y el arco iris es evidencia de eso. Lo que ustedes ven en un arco iris es el mismo experimento que hizo Newton con prismas. Me encantó este dibujo porque en este dibujo aparece el grabado original y un gato.
Eso me encanta que hayan metido el gatico ahí tratando de coger la luz. Los experimentos que hizo Newton con este fenómeno que se llama, repito, se llama difusión de la luz. Los colores se separan en el vidrio, se separan en el agua, en las gotas de agua, en la atmósfera es agua la que produce la separación. Ustedes han visto el halo lunar, han visto a veces el sol rodeado de un halo de luz blanca coloreada, o la luna rodeada de luz blanca coloreada. Es el mismo fenómeno, pero con la luz pasando a través de partículas de hielo, ¿correcto? Interesante es que cuando uno hace el experimento como lo hizo Newton, no ve nada más allá que un arco iris. A principios del siglo XIX, o sea, en los 1800, un señor de una historia personal fantástica que los voy a invitar a que la vean en la nueva serie Cosmos, en la serie Cosmos, perdón, la nueva temporada, hay un capítulo únicamente dedicado a este señor que se llama Joseph Fraunhofer. Tiene una historia fantástica. El tipo era ¿cómo se dice? Cuando no tiene padre, era un huérfano, trabajaba en las labores más horribles y fue después, digamos, adoptado, entre comillas, en un trabajo de laboratorio por otro científico. Y este señor hizo un descubrimiento maravilloso, y el descubrimiento es el siguiente: construyó aparatos con óptica ya muy refinada que eran capaces de producir arcoíris, pero con una pequeña diferencia. Vamos a construir un espectrógrafo de Fraunhofer en el curso de este semestre. La diferencia es, en vez de permitir que la luz del sol entre por un huequito allá de la pared, Fraunhofer hacía lo siguiente: dejaba que la luz llegara al prisma, y en vez de permitir la entrada de toda la luz, hacía una ranurita delgaditica, por la que solamente podía entrar la luz por la ranura. Y uno dice, ¿qué diferencia hace eso? La diferencia que hace eso es el descubrimiento fantástico de Fraunhofer, que tiene a la astrofísica en lo que está hoy, y que nos tiene conversando posiblemente en este curso. Cuando usted hace pasar la luz antes de llegar al prisma por una franjita, el arcoíris que se produce demuestra una cosa fantástica sobre la luz del sol, y es que en la luz del sol faltan colores. No hay colores, no aparece el verde pollito, ¿cierto? No aparece por aquí el rojo atardecer. Hay colores que faltan, aquí está el azul oscuro, el azul rey, hay colores que faltan. La ausencia de esos colores es fantástica y ha sido uno de los misterios más interesantes de la física. ¿Por qué el sol emite todos los colores excepto algunos? Otros objetos que emiten todos los colores, una candelada. O sea, si usted prende madera, los palos hirvientes producen, y usted puede pasar la luz de los palos por un prisma y produce un arco iris. Pero cuando uno hace el experimento de Fraunhofer, en el caso de la candela, la luz que producen los palos hirvientes, los carbones, es una luz a la que no le faltan colores. Pero al sol le faltan colores. La solución a este misterio solo fue posible con la física cuántica de los 1900, que va a ser un tema, obviamente, en este curso. Vamos a hablar de física cuántica porque necesitamos entender este fenómeno, y para entender este fenómeno necesitamos entender los átomos. La física cuántica, esencialmente, o el resultado más importante para nosotros en el caso del hackeo del Sol, aquí estamos hackeando los átomos, nos presenta unas ideas muy nuevas sobre los átomos, empezando por esto. Esto que hay aquí son lo que podríamos ver con un microscopio si viéramos átomos individuales, se verían así. Miren que no tienen nada que ver con los átomos clásicos de la pelotica dándole vuelta, ¿cierto? Uno que esperaría, uno le toma la foto, pero el electrón nunca sale, ¿cierto? No, la foto sería de ese estilo que hay aquí. Cada uno de ellos representa, digamos, situaciones diferentes. Ahora, en esta imagen en particular, aquí se presenta un solo átomo. El único átomo que se presenta aquí en esta imagen, que obviamente ha sido producida por computadora, es un átomo de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno solo tienen un protón en el centro y un electrón. Entonces, cuando uno ve un átomo de hidrógeno y ve estas cosas blancas que hay aquí, que vamos a explicar muy bien aquí qué son, lo que está viendo realmente es la sombra, entre comillas, o la apariencia del electrón del átomo de hidrógeno. Pero si el átomo de hidrógeno tiene todas estas caras, ¿qué diferencia una cara de otra? La diferencia entre una cara del átomo de hidrógeno así, es la cantidad de energía que tiene el electrón, como la velocidad, la fuerza que tiene el electrón en el átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno con poca energía se ve así, un átomo de hidrógeno con muchísima energía se ve de esta manera.
que es el electrón de esa manera. La física cuántica y la física de los átomos es entonces, aquí el color me salió, en el proyector me salió mal, pero bueno, la física cuántica nos permite entender por qué al Sol le faltan colores, que yo creo que es una cosa que la mayoría de ustedes deben conocer, porque pues eso ya debe ser parte de lo que le enseñaron en el colegio, y si no, lo tumbaron, ¿cierto? Y es la idea de que los átomos del cuerpo, los átomos de cualquier cuerpo absorben la luz, pero no lo hacen de forma arbitraria. Los átomos absorben la luz de forma preferencial. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno en la atmósfera del Sol que es iluminado con luz verde, un átomo del Sol que es iluminado con luz verde, ¿cierto? Que va a ser esta que hay aquí, esta luz verde, como les digo el color luz roja y luz anaranjada, solamente absorbe la luz roja. O sea, al átomo de hidrógeno solo le gusta la luz roja. Incluso eso conduce a un color muy conocido entre los ñoños y hackers de la astronomía que se llama el rojo hidrógeno, que es el rojo de las nebulosas. Claro que miren qué pasa, cuando el átomo absorbe la luz roja, miren cómo pasa de tener una apariencia a tener otra. Usted podría saber si un átomo de hidrógeno absorbió luz solamente viéndolo por el microscopio. La otra manera es iluminarlo y si la luz se quedó, pues también la absorbió. Y eso es lo que sucede en el caso del Sol. En el caso del Sol, la luz que sale del Sol es como la luz de un tizón, pasa por los átomos de hidrógeno que están en la parte de afuera, pero el rojo se queda. Y ese rojo es el que no aparece en el espectro. ¿Correcto? Entonces los colores que le faltan a la luz del Sol tienen que ver con los átomos que hay en el Sol. Con los átomos que hay en el Sol. ¿Listo? Este es, yo lo voy a llamar así, pero no me malentiendan, es como una especie de el dogma central de la astrofísica. Porque esta idea que creo, repito, muchos de ustedes conocen, si no por esto, por la divulgación, por el colegio, esta idea es la idea que permite a los astrofísicos saber de qué están hechas las cosas que están lejos. Sabemos de qué está hecho el Sol por esto. Sabemos que está hecho, digamos, digamos de qué elemento está hecho, básicamente por este hecho. En el pasado los filósofos y los científicos decían, estamos tan lejos de los planetas y las estrellas que en la historia de la humanidad vamos a poder saber de qué están hechas. Nadie va a poder probar, ¿cierto?, oler una estrella. Y básicamente la luz nos da ese poder. Con luz se puede oler. Volvamos al Sol, volvamos a las manchas solares. ¿Qué pasa cuando usted le pone un imán a un átomo de hidrógeno? ¿Qué pasa si usted le pone un imán a un átomo de hidrógeno? Obviamente aquí están exagerados los tamaños, me entenderán pues que hay detalles aquí pues que no puedo representar bien. ¿Qué pasa cuando un imán se le pone un átomo de hidrógeno? Y aquí entramos a una propiedad que también, digamos, deberíamos conocer, la escuela debería enseñarnos, y es que los electrones que hay en el átomo de hidrógeno son como brujulitas microscópicas. De tal manera que cuando usted le pone un imán a un átomo de hidrógeno, posiblemente las brujulitas se orienten en la dirección del átomo de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Pero hay otro efecto. El otro efecto es el siguiente. Si un átomo de hidrógeno tiene un electrón con su brujulita apuntando en una dirección y usted aplica un campo magnético, resulta que ese átomo de hidrógeno, el campo magnético y el electrón hacen que la energía del átomo sea distinta. Quita el campo magnético y la energía es una. Pone el campo magnético y la energía es otra. Y entonces, ¿qué sucede? Si usted tiene un átomo de hidrógeno y lo ilumina mientras le pone un imán, el átomo de hidrógeno ya no absorbe rojo. Absorbe, por ejemplo, naranjado. Pero hay otro detalle. Miren este. Si la brújula del electrón apunta en dirección contraria al imán, ya no absorbe ni rojo ni naranjado, sino que absorbe verde. Y algunos átomos de hidrógeno siguen absorbiendo rojo. Oh my God, ¿cierto? Ese es el nivel, digamos, de complejidad que hay en esto. Obviamente he simplificado aquí la explicación que obviamente en física es muy compleja, para mostrar este hecho fantástico que nos permitió hackear a las manchas solares. Resulta que ¿qué hace un hacker informático? El hacker tiene que descubrir la contraseña para entrar al sistema, pero una vez entra, tiene que descubrir dónde están las cosas, y ese proceso de búsqueda es muy complejo.
A diferencia del Sol y de la naturaleza, los hackers informáticos tienen una ventaja maravillosa, y es que en la casa tienen un computador parecido. Entonces, cuando ellos entran al computador con las bases de datos de notas, usted quiere subirse la nota de astrofísica de 4,9 a 5, entonces usted entra, ¿cierto? Porque usted es un hacker, saca 4,9 en astrofísica, entra y usted dice, ¿dónde estarán las notas? Entonces se pasa a su laptop y dice, ¿dónde se guardan los archivos de las bases de datos en mi laptop? Y entonces usted dice, deben guardarse en el mismo lugar. Pero cuando usted tiene al Sol y las manchas solares, usted dice, listo, voy a buscar una mancha solar en mi casa. Marica, no hay manchas solares en la casa. El problema del hackeo, en este caso, es complicadísimo. Bueno, este fenómeno, el hecho de que el Sol, dependiendo de si la brújula electrónica apunta a un lado o apunta al otro, produce un efecto visible desde la Tierra. Es increíble, visible desde la Tierra. Y es este. Cuando usted deja entrar la luz del Sol, que viene de una mancha, en un prisma, pero pone la rayita, acuérdense de la rayita de Fraunhofer, justo sobre la mancha, miren lo que se ve. La luz de todo el resto del Sol, efectivamente falta el rojo, solo falta el rojo. Este es como el arco iris, lo que pasa es que se ve verde porque, bueno, whatever. Entonces, ¿qué sucede? Hagan de cuenta, están viendo un arco iris en blanco y negro, qué delicia. Bueno, entonces resulta que esta es una línea, este es el rojo, y allá está el rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que la superficie del Sol normal tiene átomos de hidrógeno que no tienen imanes molestándolos. Pero dentro de la mancha solar, miren lo que aparece. Aparecen tres tipos de absorciones. Absorción cuando la brújula va a un lado, absorción cuando la brújula va a la otra y absorción normal. ¿Esto qué significa? Increíble. Sin tener una brújula cerca al Sol, esta observación, como digo yo, límpiense pues los ojitos, esta observación muestra que las manchas solares son magnéticas, son fenómenos magnéticos. A este fenómeno se lo llama en astrofísica el efecto Zeeman. Es un nombre que tiene, pues un nombre técnico, para que aprendan pues otro nombre, ya que saben todos los nombres de los jugadores de Croacia, aprendan también esto, ¿No vieron por ahí una campaña que sacó al tiempo muy bacana? Que era que además de las fotos, de los caramelos del álbum Panini, el tiempo sacó un álbum de científicos. Se llama La nómina del Big Bang. Y entonces durante un tiempo estuvieron sacando caramelos donde aparecían las fotos de los científicos más importantes de la historia del Big Bang, y si usted los coleccionaba todos, se ganaba un meteorito. Un meteorito, y fue una cosa muy interesante. En estos días salieron otra vez como todos completamente. ¿Qué sucede? Con esta técnica, los astrofísicos han logrado hackear el Sol, hackear las manchas solares y descubrir hacer esto que hay aquí. Esta imagen que hay aquí también es una imagen única, no la van a ver sino ustedes. Manada de hackers en un auditorio a esta hora en Medellín. En ninguna parte de Medellín viene una foto de estas del Sol. Puede haber algún lugar de la alcaldía donde hay una foto del Sol con manchas solares, pero en ninguna hay una como esta. Esta imagen que hay aquí no es una imagen de luz, esta es una imagen de magnetismo. El magnetismo del Sol, miren cómo es el magnetismo del Sol. Donde hay amarillo, el campo magnético es bajito y sencillo. Y en donde hay azul o rojo, hay magnetismo. ¿Qué significan el azul o el rojo? Que resulta que con el efecto Zeeman usted puede saber si el campo magnético va para un lado o va para el otro. Y aquí se ve una cosa muy curiosa. En las manchas solares, en una de las manchas solares vienen por pares, en una de las manchas el campo va para un lado y en la otra el campo va para el otro. O sea que las manchas solares son como las puntas de un imán. Las manchas solares son como las puntas de un imán. Esta imagen y 3 aguardientes después producen esta otra imagen. ¿Por qué digo 3 aguardientes después? Porque nadie pasa de un magnetograma, ¿cierto?, a esto fácilmente. No se puede pasar muy fácilmente. Pero los astrónomos y los físicos, ayudados de sus amigos los físicos, han reconstruido este tipo de cosas y dicen, vea, ¿qué es una mancha? Una mancha es un lugar por donde sale magnetismo y la otra que está siempre cerquita es por donde entra el magnetismo. Por eso es que en la una se ve de un color en el magnetograma y en la otra se ve en la otra. Cuando hicieron esta reconstrucción y llegaron los telescopios modernos, quedó completamente claro
que los astrónomos son unos putos genios. Perdón, los físicos son... No, son chistes. Muchachos, yo tengo este estilo rarito, los que no me conocían, repito, me disculpan, espero que se acostumbren, porque ya estoy viejo. Dicen que uno después de los 30 años cambiar, ya no puede. Yo he intentado desde los 29. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Resulta que, miren, el sol es tan hermoso y tan bueno con nosotros, que no solamente nos da toda esta información en el espectro, etcétera, sino que además es capaz de ponernos como el humo. El humo, cuando van los ladrones a robarse la corona en el museo, que para ver los láseres que vigilan echan humo y entonces se ven los láseres, así es el sol. Él mismo nos pone el humo, ¿cierto? Para que veamos justamente esos arcos magnéticos que son las manchas solares. Lina. Hay que hackear el interior. Sí, se sabe, pues ya. Me conecto con Carrington. Para terminar entonces esta historia de las manchas, me conecto con Carrington, porque ahora entonces, usando esta idea, los astrónomos, con ayuda de sus colegas los físicos, que ya sabemos que son muy buenos, de tal manera que uno cuando sabe que una persona es buena, uno ya le empieza a creer todo. Por eso algunos dicen, y usted es de la religión de la ciencia, porque usted le cree todo a los científicos. Y sí y no. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce un sacerdote por primera vez, o un chamán, cualquier otro tipo de personaje que represente una religión, usted le cree es por lo que es. Cuando usted conoce un físico, si usted es escéptico y le dice, yo no creo nada de lo que usted dice, él le dice, no, tiene 3 años para escucharme. Y el señor empieza a mostrarle experimentos, imágenes, etcétera, y a los 3 años usted dice, bueno, a partir de ahora la va a crear un poquito más. Después usted ya le cree todo. Hay un asunto de confianza, ya usted dice, puta, si este huevón adivinó lo de los arcos, pues imagínate, ¿cómo no le va a creer esto? Miren esta idea. Resulta que esta gente, ellos dicen que a diferencia de los imanes aquí en la Tierra, los imanes en el Sol son muy complicados y puede pasarles una cosa muy rara que se llaman cortocircuitos magnéticos. Como que el magnetismo chocándose con sí mismo. Uno no puede hacer un cortocircuito magnético aquí en la Tierra. Para hacer un cortocircuito magnético uno tiene que coger un imán y meterle candela encima hasta que sale una chispa, pero es un poquito peligroso. Entonces no se hace en la Tierra. En el Sol pasa todo el tiempo. Esa chispa que se produce en los cortocircuitos magnéticos, eso fue lo que vio Carrington. Carrington vio un cortocircuito magnético. Pues eso es lo que dicen los físicos, yo no sé si ustedes confían ya en ellos, pero el caso es que la cosa se ha visto una y otra vez y la hemos visto justamente donde los físicos y los astrónomos lo predicen, de tal manera que usted más o menos se cree el cuento, se come ese cuento. Compañero, si usted es capaz de tragarse sapos, no va a tragar esto. Compañero. Cuando referencias cortocircuitos, te refieres a que no se genera el ciclo del electromagnetismo no se cierra, sino que... Muy interesante. La física de los cortocircuitos magnéticos es relativamente compleja, no es como la física de los cortocircuitos eléctricos, sino que tiene que ver con el hecho de que las líneas magnéticas normalmente, como lo estás más o menos diciendo, se cierran sobre el imán. Pero si una línea magnética se encuentra con otra línea magnética, eso no se puede en electromagnetismo. Entonces, ¿qué hace? Cuando 2 líneas magnéticas se encuentran, lo que hacen es que inmediatamente en el cruce, miren, tiene una X magnética, en el cruce, esta que aquí forma una línea magnética nueva, cerrada, que es lo natural, y la de arriba forma otra línea magnética nueva. Y esa línea magnética nueva sale disparada con toda energía y esa es la que nos trajo la bocanada de candela que produjo el evento Carrington y que lo va a tener a usted sin WhatsApp una semana dentro de poquito. Pilas pues, piensen en WhatsApp. Hackeadas las manchas solares. Si queremos saber si va a haber un evento Carrington, es muy sencillo. Pendiente de las manchas solares, bueno, magnetograma en mano, ¿cierto? Listo. Y entonces usted dice... Sí, pero para saber si va a haber un evento Carrington, yo tengo que mirar el Sol y predecir si va a haber una mancha. Y ahí está la pregunta. ¿Podemos predecir el surgimiento de una mancha? Podemos saber, miren esta imagen es muy bonita, no sé si alcanzan a ver lo que pasa en esta imagen. Aquí hay una mancha grande, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Usted ve manchas muy grandes en el Sol, pero no sé si ven las manchas aquí. ¿Qué tienen de especial estas manchas de aquí? Al principio no eran tantos y con el tiempo, ahí estamos viendo el nacimiento de manchas solares. Las manchas solares nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿correcto? La pregunta es si podemos predecir ese fenómeno.
Volvamos a preguntarle al físico y ahí le respondo entonces a Línea. A ver, pero a Pablo le respondí. Pablo, ¿cuál era tu pregunta? ¿Existe alguna dirección de la marcha hacia la Tierra para que nos pueda pegar? Ah, sí, muy importante, muy importante. Entonces miren, los cortocircuitos magnéticos se producen sobre las manchas, pero ¿cuándo? Tampoco se puede predecir. Ahora, lo que sí es claro es, y ahí a la pregunta de si la mancha está aquí y el cortocircuito magnético se produce en ese momento, la bocanada de candela sale para el que lo está observando. ¿Sí vio? ¿Para qué se puso a mirar? ¿Cierto? Pero si el cortocircuito magnético está, cuando la mancha está en este punto, como el Sol no es plano, como ustedes saben, tampoco la Tierra, entonces la bocanada de plasma sale en esta dirección. Entonces agréguele a eso otro factor de azar, y es a dónde está mirando el Sol. Pero si usted logra predecir dónde nació la mancha, cuándo va a nacer, y dónde va a estar la superficie del Sol, entonces usted puede predecir el evento Carrington. Y ahí hay un detalle muy bacano, y es, en el año 2012, casi hubo un evento Carrington. Casi. Los astrónomos se asustaron realmente. Vieron un evento de una energía tan poderosa que dijeron, hasta aquí llegó esta cosa. La diferencia fue que el evento Carrington de 2012 ocurrió cerca de este borde. Y casi todo el plasma salió disparado como para Mercurio. Y entonces nos echamos la bendición que de los mercurianos, pero nos salvamos, parce. 2012. Nos salvó el hecho de que la mancha apuntara hacia donde no era. ¿Entiendes? Que no, ella apuntaba donde quisiera, el otro era en el lugar correcto. La energía de la mancha, la energía de la fulguración, no me acuerdo la energía, pero busquen, evento solar 2012. ¿Cómo? Un X3. Bueno, vamos a hablar del curso de las categorías, así como hay huracanes categoría 1, 2, 3, 4, en el Sol hay fulguraciones clase X1, X2, X3, tormentas geomagnéticas M1, M2, M3. Dale, Carlos. Porque hay forma de hacer un estimativo entonces si no tenemos la otra cara como para monitorear esas manchas. Otro hacker. ¿Será posible que usted viendo este lado del Sol... O sea, no hay como un instrumento imitando... Claro, ya mismo, ya. Yo sé que ustedes ya se quieren ir a trotar. Pero ya les voy a contar ese dato. Sí, es interesante. Ah, bueno, te respondo más rápido a la segunda. Para nosotros saber si se forma una mancha detrás, una manera es poner una nave espacial detrás. Y ya la pusimos. Hay una nave una misión que se llama Estéreo, y son dos naves espaciales al lado y lado del Sol, de tal manera que tenemos 360 grados de Sol. Pero en este momento Estéreo ya se acabó, y nadie la reemplazó. Che, la bendición, papá. ¿Cierto? Ahí está Trump pintado. En realidad Estéreo lo debieron haber reemplazado inmediatamente. No lo reemplazaron. Para saber entonces la respuesta de Línea, ¿por qué son esas manchas? Si queremos saber cómo surge una mancha, tenemos que saber qué es lo que pasa adentro del Sol que produce la mancha. Le preguntamos al físico, le preguntamos al astrofísico, y el astrofísico nos devuelve esta historia rara de que es que lo que sucede es que la mancha, el campo magnético que sale por encima del Sol, en realidad viene de adentro. Viene de adentro y sale por la superficie y vuelve y entra. Es como si usted tuviera dos lunares aquí y usted dijera, no, hay un campo magnético dentro de mi cuerpo, sale el campo magnético y vuelve y entra. Uy, qué lunares tan elegantes, pero no existen lunares así en el caso nuestro. En el caso del Sol, la pregunta es si esto es así. Y uno puede decir, ya que usted adivinó, le voy a confiar. Pero ojo que en la ciencia es así. Usted adivina, pero queda con yo le doy ¿cómo es que llama? Un pagaré. Usted adivinó, pero me tiene que, algún día, le doy 400 años para que lo haga, me tiene que demostrar que es cierto. Entonces la única manera de creerle a los físicos que esto es así y de responder a la pregunta de Lina, ¿de dónde sale ese campo magnético? Del interior, sale por una mancha y vuelve y entra, es si algún día alguien hace una observación por el interior del Sol. Y esa es, creo yo, la última pregunta que voy a resolver. ¿Podemos hackear el interior del Sol? ¿Podemos ver algo que ocurre debajo de la superficie del Sol? Ese es el hacking mayor, que una cosa es llegar como a la superficie, llegar al portal de la Universidad de Antioquia y hackeárselo, y otra cosa es llegar al servidor central de la universidad. Había una pregunta por allí, qué pena. Sí, dale. La superficie de esas manchas es fría porque la energía electromagnética aparta los átomos. Sí, señor, muy bien, excelente. Ese es el modelo. El modelo dice que este campo magnético aparta el calor de esa zona, y por eso esa zona es negra porque es fría. Pero además eso explica otra cosa. Si el calor se aparta, ¿para dónde va? El calor que se aparta termina aterrizando en los bordes de la mancha.
que forma lo que llamábamos las fáculas. Por eso es que el Sol es más brillante cuando hay manchas. No es, lo que sucede es, la energía que sale del Sol sigue siendo la misma, pero al derivarse hacia el exterior, termina concentrada en otras partes. Y esa luz concentrada es la que puede aumentar la temperatura de la Tierra o hacerla disminuir. ¿Y el tiempo sabemos cuánto dura eso? O mejor dicho, solamente la superficie es una especie de tubo y en la medida que sale el magnetismo. Lo bueno es que vas a estar todo este semestre aquí para responder esas preguntas. Bueno, muy bien. Sí, tenemos idea de eso. ¿Podemos hackear el interior del Sol? Hubiera empezado por ahí. Pues el hackeo más interesante es el de adentro. Yo podría haber comenzado por ahí, posiblemente muchos de ustedes decían, no, yo vengo a que me hablen de lo que pasa en el interior, pero es que hay que ponerle a esto una motivación para uno meterse, porque es que a mí me dicen que me tengo que meter a 30 metros bajo el agua, me tienen que prometer alguna cosa, va a haber algún animal raro, y si no, yo no me meto en ese paseo. La respuesta es sí, y otra vez son los espectros los que nos ayudan. Miren esta situación, otra vez, el hidrógeno, ¿listo? Pero ahora vamos a poner un hidrógeno sin imanes. Eso del imán es muy enredado. Quitemos, o sea, no miremos la mancha, miremos en un lugar donde no hay mancha. Ahí tiene el hidrógeno absorbiendo el rojo. Pero miren qué pasa. ¿Está el hidrógeno quieto? No. El hidrógeno que está encima del Sol no está puesto como sobre la superficie. El Sol no es duro, sino que el hidrógeno está flotando. Y resulta que usted siempre va a encontrar, en la atmósfera del Sol, puede encontrar hidrógeno que baja hacia el Sol, como si hubiera una lluvia de hidrógeno. ¿Qué pasa cuando el hidrógeno baja? Aquí viene la luz del Sol que sale del interior del tizón y aquí va el hidrógeno moviéndose hacia ella. Se produce un fenómeno que en todos los libros de física, desde el colegio, en los documentales, nos lo explican, que es un fenómeno que si usted ve un objeto venir, ¿cierto?, a toda velocidad hacia usted, emitiendo un sonido, o si usted se acerca a un objeto que emite un sonido, el sonido que usted escucha no es el mismo. Una ambulancia, por ejemplo, que venga hacia usted, se escucha más aguda. En cambio, una ambulancia que se aleja de usted se escucha más grave. En el caso de la luz funciona así. Un átomo de hidrógeno que va hacia el Sol, ve la luz verde, ve la luz naranjada, la ve roja. Esa luz naranjadosa que hay de este lado la ve roja. En cambio, si el átomo se aleja de usted, es al contrario. El átomo se aleja del Sol. Si el átomo se aleja del Sol, la luz que viene del Sol verde, el átomo la ve roja. Como al átomo le gusta el rojo, entonces en el primer caso termina absorbiendo la luz naranjadosa y en el segundo caso termina absorbiendo la luz verde. Y eso significa una cosa muy rara. Y es que el hidrógeno en la superficie del Sol no absorbe, ni siquiera cuando no hay campo magnético, no absorbe solo rojo. En las partes en las que está cayendo absorbe naranjado y en las partes en las que está subiendo absorbe verde. Para responderle a Sergio ya mismo, entonces miren la idea de estos vergajos. A este fenómeno se lo llama efecto Doppler. La idea es esta. Vamos a mirar con detenimiento la superficie del Sol y lo que vamos a ver es los puntos en los cuales los colores sean más como de este lado, este sería corrimiento al rojo, y los puntos en donde sea más de este lado. ¿Eso qué significa? En este caso vamos a ver, en los puntos donde las líneas queden corridas al azul, entonces el hidrógeno está saliendo del Sol. Los puntos donde las líneas queden corridas hacia el rojo, son puntos donde el hidrógeno va hacia adentro. Si usted coge cada punto del Sol y toma el espectro y evalúa eso, puede saber qué partes del Sol van para afuera y qué partes van para adentro. Ese es el punto. ¿Qué hubo, Sergio? Gracias por ese dato, Sergio. Sí, muy bueno para este curso. Resulta que en este momento en este momento no, ya la lanzaron. El 11 de agosto, en 8 días, sale la primera sonda que enviamos prácticamente directo a la corona solar. Habíamos ya mandado sonda a observar el Sol, pero esta va a ser la primera que se va a meter en la capa más externa del Sol, que llama la corona. Es una sonda increíble porque el calor es infernal y vamos a hablar seguramente de ella. Entonces, excelente. Pero esa sonda no busca hacer lo que hacía el SDO. Recuerden, lo que buscaba hacer el SDO era mirarle el derrier al Sol, ¿cierto? Para poder saber, ya viene la mancha. Esta no va a hacer eso. Bueno, les pongo este
este video hipnotizante. Este video fue fabricado, no fue visto. O sea, si usted coge un telescopio, conseguimos un dopleroscopio. No, no existe. Este video utiliza datos de la sonda SOHO, del espectrógrafo de la sonda SOHO, que se va punto por punto midiendo las líneas y viendo qué partes suben y qué partes bajan, qué partes suben y qué partes bajan. Ese temblor, ¿cómo lo llamaríamos? Eso es como una especie de el flickering del sol, que no vemos. Es un flickering raro. Si ven esa mancha, esta oscura que hay aquí, ¿qué es esto que hay aquí? Eso es una mancha solar. Miren que el flickering ocurre más intensamente fuera de la mancha que dentro de la mancha. ¿Y esto para qué sirve? No solamente para qué sirve. ¿Cómo se oye? Eso que están escuchando ahí es real y es el sol. Concierto para sol y orquesta en mi bemol. Suena como a música de película de terror. Si yo fuera director la incluiría. Ahí va con un cuchillo el asesino. Este que hay aquí se lo llama los sonidos del sol, pero no son sonidos en el sentido de que es aire, sino que es el temblor superficial del sol traducido a sonido. Si lo traducimos literalmente, o sea, si convertimos cada onda de sol que sube y baja en sonido, no seríamos capaces de escucharlo, porque este sonido tiene una frecuencia muy baja comparada con la que pueden percibir los seres humanos. Los seres humanos percibimos sonidos hasta 20 Hz. Esto está en el orden de los milihertz. Es un sonido de muy baja frecuencia. Creo que los elefantes pueden bajar hasta unos pocos hertz, y por eso los elefantes pueden comunicarse en el Kalahari a distancias de kilómetros, porque son sonidos muy graves. Entonces, para poder escuchar este sonido, los investigadores tuvieron que coger los sonidos del sol y amplificar la frecuencia más de 1000 veces hasta poder escucharlos. Lo que es muy bonito es, miren el espectro de la frecuencia. Si usted hace pasar el sonido del sol por ¿cómo se llama? Lo que había en los equipos viejos, un ecualizador. Pues, en los equipos viejos uno veía ahí, no, pero también en los nuevos, que uno pone música y se ven ¿cierto? Si lo pusieran en esos aparatos, miren cómo se ve. Miren cómo se ve el sol. El sol produce, entre comillas, sonido. En el sol hay ondas, porque miren que si es ruido, todas las frecuencias estarían presentes. No, el sol es tiene una orquesta, la sinfónica solar por dentro, sonando. El sonido más intenso, o la onda, o la vibración más intensa que hay en el sol, corresponde a este pico, que tiene una frecuencia de más o menos 3 milihertz. Esa frecuencia de 3 milihertz corresponde a una oscilación de 5 minutos. Miren pues este dato, es un dato, a mí me parece espectacular, es puro hacker, y es, la superficie del sol sube y baja, más o menos 5 minutos, en 5 minutos. Sube, vuelve y baja 5 minutos. Un día se sientan con un cronómetro y un niño, siempre con un niño, esto se tiene que ver con niños presentes, y le cronometra 5 minutos, usted le dice, listo, ya pasaron 5 minutos, en esos 5 minutos el sol respiró. Ahora, ¿qué pasa? Cada punto del sol respira a destiempo, por eso se ve ese temblor, por eso se ve ese temblor. Pero si usted le hace seguimiento a los respiros del interior del sol, entonces descubre una cosa fantástica, que es la que nos permite hackear el interior solar. Todo sonido, toda vibración que se produce en un cuerpo de materia, por ejemplo en este parlante, toda vibración que yo produzco en un cuerpo con materia, se propaga a través del cuerpo con materia e incluso es capaz de llegar al otro lado. Cuando yo hablo, miren, si yo hablo y el aire no fuera capaz de pasar la vibración de mis cuerdas vocales, ustedes no me escucharían. Pero como hay aire, la vibración se transmite. Dentro del sol también, las vibraciones superficiales se transmiten por el cuerpo del sol. Y se calcula que más o menos en 2 horas, una vibración que ocurre en un polo del sol pasa al otro lado. De ahí surgen ideas muy interesantes, como por ejemplo, decir la siguiente: si vieron que el sonido que produce, o que hay, el sonido entre comillas, que hay encima de una mancha es distinto que el que hay alrededor. Si ese sonido que es distinto llega al otro lado del sol
y podemos ver el otro lado y ver cómo vibra, algunos han dicho, podríamos ver la mancha en sonido, ver la mancha en vibraciones. Pero hay algo más interesante y es que ver la mancha en vibraciones nos permite ver el interior del Sol. Esta es una manera de representarlo, esta es una representación de ese sonido entre comillas, es como vibraciones del Sol viajando dentro del interior del Sol. Cada una de esas rayas es un sonido viajando dentro del interior solar. Hay otra manera de verlo, por ejemplo, esta es una manera de verlo como una campana, que es la ilustración de la conferencia. Ven el Sol como una campana, donde cada uno de estos puntos son como puntos donde la campana está vibrando. El Sol vibra como una campana. Algunos hacen una analogía entre estos fenómenos y los temblores de tierra. Y por eso en una de las digamos, frases invitando a esta charla, yo decía, el Sol tiembla. El Sol tiene tsunamis como la Tierra. Y a lo que eso se refiere es que los mismos temblores producen movimiento de la Tierra que se propaga por el interior de la Tierra. Y eso lleva a darle nombre a esta idea de utilizar el sonido para ver al otro lado del Sol como heliosismología. Entonces existen heliosismólogos. Es que con mucho gusto, ¿quién es este? Ah, no, es mi cuñado. ¿Y qué es? Heliosismólogo. Las niñas caen inmediatamente al piso y los niños que les gustan los niños, ¿cierto? Y el tipo heliosismólogo, pues puta. ¿Y eso uno de qué vive? De la heliosismología. No, de predecir el fin del mundo, huevón. No más. No más predecimos el fin del mundo. ¿Alguien me iba a preguntar algo por aquí? Sí, pero creo que ya hace dirección al tema. ¿Qué produce ese tipo de vibraciones dentro del Sol? ¿Qué es lo que produce las vibraciones? Las vibraciones las producen la continua actividad de materia en la superficie, las mismas manchas solares, las explosiones de las fulguraciones. Cuando sale una fulguración, boom, esa bocanada de plasma hacia arriba, como cuando uno dispara una pistola, hay un reculeo. ¿Es correcto el nombre, cierto? Retroceso, gracias profesor. Si es que decir eso, hay un reculeo. Hay un retroceso. Entonces él tira el plasma para allá y retrocede el Sol. Y ese retroceso hace temblar al Sol como una campana. ¡Pum! Como si usted tocara el bong. ¡Pum! Cada fulguración es ¡pum! ¿Cuántos hay? Permanentemente hay ondas en el Sol. ¿Qué sucede? Yo no sé si ustedes saben que con la sismología se han hecho cosas fantásticas en la Tierra. Por ejemplo, la sismología es la que ha permitido saber que el centro de la Tierra tiene una parte líquida y una parte sólida, que es un secreto increíble, hackeamos la Tierra. Bueno, la heliosismología nos permite saber cómo es y qué hay en el interior del Sol. No hay un niño en el interior del Sol, pero es más o menos como esto. Es decir, con heliografía, con heliosismología se puede saber qué pasa por dentro del Sol. No veo a nadie desmayado. O sea, a mí me parece increíble que estemos diciendo hoy que con solo apuntar un espectrógrafo hacia un punto del Sol o hacia muchos, yo pueda ver un muchachito por dentro del Sol o pueda ver el interior del Sol. No llega un solo fotón del interior del Sol. Lo único que llega del interior del Sol son ondas, son vibraciones, que realmente no llegan del interior. Las vibraciones son de la superficie, pero atraviesan el interior. ¿Cómo se ve entonces una verdadera ecografía? Que a propósito, cuando le presenté esta idea a mi esposa, me dijo, sí, pero es que la ecografía no es solamente para mujeres en embarazo. A usted con ecografía también le pillan piedritas y cositas así, entonces no seas tan sesgado. Lo que pasa es que sí es muy bonito uno pensar que el Sol está embarazado. En realidad el Sol está embarazado de una enana blanca. Ya en este momento el Sol ya tiene una enana blanca en cocción. Ya dentro del Sol hay una cuota inicial de una enana blanca. ¿Tú ibas a decir algo, Jalichi? Si es posible entonces pensar en si el evento Carrington fue más una réplica. Imagínense, ¿qué tal si el evento Carrington realmente fue una réplica de un tsunami en otra parte? No, en realidad el evento Carrington fue un evento electromagnético y no un evento acústico, ¿cierto? Pero no sabemos, eso sí, si lo acústico podría inducir formación de manchas. Entonces estas son las imágenes finales que les estoy mostrando, porque esto que hay aquí, ya si limpian los ojos, esta es la ecografía del interior solar. Esta es la ecografía. Esta imagen que hay aquí ha sido fabricada utilizando las vibraciones del interior solar. ¿Y qué hemos visto? Que el interior del Sol tiene dos capas básicamente, una capa externa que es como una cáscara como de aguacate,
gruesa, blandita, y un interior que es distinto a todo lo demás, distinto a todo lo demás. Pero como lo que nos interesa es el evento Carrington, la pregunta es si saber que hay un muchachito nos puede ayudar a predecir cuándo va a patear a la mamá. La respuesta es sí, por una razón muy interesante que no voy a explicar en todo detalle, porque ya pues digamos se me acabó el tiempo hace rato, sino que lo voy a dejar para que lo veamos con más detalle, y es que el sonido dentro del Sol, como la luz dentro de la atmósfera de la Tierra, es el camino que sigue el sonido o el camino que sigue la luz es muy sensible a la velocidad que tenga la luz o el sonido dentro del gas en el que se propague. Entonces les doy este ejemplo, pilas, no vayan a confundir esto con otras cosas en el sentido de, no es que aquí estoy hablando algo de la heliosismología, sino que estoy hablando de un fenómeno muy bonito. En los atardeceres en la playa uno ve el sol deforme. ¿Por qué se deforma? Porque la luz del sol, cuando está en este borde, recorre varias capas de la atmósfera de distinta densidad, casi vacía, medio vacía y en la superficie. Y al ir pasando por esas capas y cambiando su velocidad, el resultado es que la luz se va desviando de esta manera. Entonces el mensaje es, el sonido o la luz es sensible a la velocidad. Y eso es justamente lo que las ecografías solares han permitido ver, la velocidad dentro del Sol. Este diagrama que hay aquí, que es menos sexapiloso que este, muy bonito. Yo sustituiría el Sagrado Corazón de Jesús por un cuadro de esto, es realmente bonito, además es realmente mágico, como el Sagrado Corazón de Jesús. Este es menos sexapiloso, pero tiene más información. Este que hay aquí contiene la información de la velocidad a la que se mueve la materia por dentro del Sol. No, es que estos unos putas, hermano. O sea, no solamente saben cómo es por dentro, sino cómo se mueven. Se los traduzco. Miren, donde es rojo, el Sol se mueve rápido. En este caso, rota rápido. Donde es azul, el Sol se mueve despacio. No está en velocidad, sino en días. Aquí está un dato muy interesante. En el ecuador del Sol, el Sol se demora 25 días en dar una vuelta. 25 días, casi un mes. Pero en los polos se demora más de un mes. Y eso lo ha descubierto en parte también la heliosismología. En realidad, el descubridor de que la superficie del Sol cerca al ecuador iba muy rápido y cerca a los polos muy despacio fue el señor Carrington. Él fue el que observó ese fenómeno por primera vez. Pero la heliosismología nos ha revelado incluso cómo es por dentro. Pero miren un detalle muy interesante que es el que quiero señalar. Miren cómo la heliosismología le muestra a uno que eso funciona hasta una cierta capa. Esta es la cáscara del aguacate y esta es la pepa. Dentro del Sol, la rotación es más o menos la misma, como la de una pepa. En la cáscara, que es como plástica, la rotación es diferenciada. Y es con esta herramienta, porque aquí el Sol está completo, que han podido hacer, estos son descubrimientos ya supremamente recientes, han descubierto este tipo de cosas que hay aquí. Este tipo de cosas que hay aquí, miren, esto que hay acá, esto es el mismo diagrama de ahorita, con color la velocidad. Han descubierto que debajo de la superficie del Sol, donde están las manchas, pasan ríos a distinta velocidad. Van y vienen por debajo. Y esos ríos, muchachos, contienen los secretos de la producción de las manchas. Entre más sepamos sobre esos ríos, más vamos a entender y más vamos a tener la capacidad de predecir las manchas. Ya nos adelantamos a una, miren este. Con esa información de que el Sol gira más rápido en el ecuador, ya se tiene hoy en día hackeada el ciclo solar. Ya se tiene hoy en día, ya se sabe por qué el Sol produce manchas en unas épocas y no en otras. Miren cómo es. El Sol es como un imán cuando está en un mínimo. Pero como en el ecuador gira más rápido, la parte del ecuador del campo magnético se va enroscando. Se va enroscando, entonces así es como la señora o el señor. Empieza a enroscar y cuando está bien enroscada, y es que pica ese hijo de puta, ¿cierto? Entonces resulta que cuando se enrosca bien, bastante en la cama, el marido llega y es que manda el guarapazo, o que manda el grito, o que no me despierte, hijo de puta, ¿cierto? Y eso es lo que sucede con el Sol. Cuando se desarrolla la mancha, ese retorcimiento se produce. Han calculado con los datos de la heliosismología y el tiempo es exactamente el tiempo entre este punto y aquel punto, 7 años.
7, 6 años, perdón, 6, 5 años, o sea, el ciclo solar. ¿Y qué pasa cuando llega allá? Cuando se ha enroscado completamente, se vuelve un despelote. El pelo completamente despelotado. ¿Y después qué pasa? Increíblemente, por alguna razón, se vuelve y se organiza espontáneamente. Nadie toca el sol, ni Dios, no, Dios ya no, ya lo creo ya. Nadie toca el sol y ese hijo de puta se desbarata en 7 años y a los 7 años se vuelve y se organiza. Y vuelve y empieza. Y por eso el ciclo. Por eso el ciclo. Y eso lo hemos descubierto con cosas como estas. Este es entonces, digamos, el tipo de descubrimientos que nos han conducido pues al entendimiento de cómo es el sol por dentro y nos han permitido pues digamos hackear un poco esto. Todavía, ojo con esto, todavía esto no nos lleva a responder a la pregunta original. Podemos predecir cuándo va a ocurrir el próximo evento de Carrington. Todavía no estamos ahí, pero ya estamos muy cerca. Esta información nos está poniendo ya, como dicen por ahí, el dinero no lo lleva a uno a la felicidad, pero lo deja a una cuadra y uno va caminando. Y uno pasa caminando. La heliosismología no nos ha respondido a la pregunta, pero nos deja ya, no señor, es como si uno le dijera, vea, ahí le dejo los instrumentos, mañana me termina el sofacama. Ya usted tiene los instrumentos, no es como los hombres primitivos a punta de palos y de huesos. Ya tiene usted la cortadora, ya tiene la impresora láser. Entonces, ¿de qué dependerá? De los jóvenes hoy en día que están haciendo astrofísica, que se dediquen a una área tan pertinente como esta, para que puedan, digamos, encontrar las respuestas a estas preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Como dicen en Sábados Felices, dentro de 8 días más cuentachistes. Correcto, es decir, todo lo que se quedó sin decir aquí sobre el sol, obviamente, lo vamos a ver en el curso. Lina, ¿tenías una pregunta? Ajá. Se está enroscando cada vez menos. Buena pregunta. ¿Por qué es menos intenso? ¿Por qué se forman menos manchas? No tenemos, o sea, así como tenemos un mecanismo de que lo que produce el ciclo es el enroscado, no sabemos qué es lo que produce esos ciclos grandes. Entonces, miren, imagínense que el Sol tiene estos ciclos pequeños, cada 11 años, y podría tener un ciclo de 300 años más grande, que empezara con el mínimo de Maunder, subiera, hubo otro mínimo en 1800, se llama el mínimo de Dalton, pero ahí no fue tan frío, y después volviera y se enroscara y algo pasara. Nos falta llegar a entender por qué se producen, pero desde el mínimo de Maunder hasta ahora, cada 11 años se produce enroscado, desenroscado, enroscado, desenroscado. Entonces, en síntesis, no sé. Compañero. Correcto. ¿Vas a entrar al curso o no? Sí. Ah, eso sí, porque vamos a hablar de eso y es el secreto mejor guardado de la astrofísica. Y es que nosotros sabemos qué le va a pasar al Sol cada minuto de su vida, desde que nace hasta que se muere. No necesitamos esperar a que pase. Y lo sabemos de dos maneras. Una que es la manera que exige más credibilidad, confianza. Yo no le digo fe a eso, le digo confianza, que tiene que ver con los computadores. Los computadores nos ayudan a saber qué le va a pasar al Sol cada minuto y a predecir si los ciclos son así o así. El problema es que los computadores, de la misma manera que le respondí a Lina, tampoco son capaces de predecir el ciclo ni el mínimo de Maunder. Entonces hay una segunda manera, que repito, es el secreto mejor guardado de la astrofísica, y es que nosotros vemos el Sol en una instantánea de su vida, pero la galaxia contiene 20.000 millones de soles. Entonces, ¿qué sucede? Si todos nacieron en momentos distintos, basta que usted los observe para que la probabilidad de encontrarlos, y ya los hemos visto. Se tienen estudiadas todas las estrellas de tipo solar y en muchas se ha descubierto ciclos parecidos, en otras no se ha descubierto ciclos parecidos, y basta saber qué edad tienen y qué factores tienen para saber cuándo el Sol tiene esto y cuándo no. Lo que sí te digo es lo siguiente: estrellas como Sol, ese ciclo parece natural,
Y esa duración parece también estar relacionada con su masa y con su composición. Eso lo vamos a ver en el curso. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ya respondieron sus dudas. Entonces, miren, mi invitación en este momento, para los que ya se tienen que, digamos, retirar y, bueno, no van a estar en el curso, es, bueno, esta era una provocación al curso, de pronto se animan, de pronto lo piensan para la próxima, etcétera. Para los que no sabían si se iban a escribir, ojalá se animen, porque hay mucha tela para cortar en todo lo que estamos diciendo. Lo que vimos hoy en la conferencia es un abrebocas. Los que me conocen como profesor saben que este es el nivel más o menos de lo que vemos, excepto algunos detalles de pronto adicionales que les puedo comentar. Recuerden que tenemos inscripciones hasta el próximo sábado. O sea, el curso no ha comenzado, el curso realmente comienza el próximo sábado. Comenzamos aquí. Por aquí está Ana Pérez. Eso. Párate, Ana Pérez, yo un momentico que te vean. Eso, la muchacha de pelo rojo, la astrónoma de pelo rojo que está por aquí adelante. Si tienen alguna duda relacionada con la inscripción, por favor se la hacen a ella. Y para los que sí se inscribieron ya, o digamos se van a inscribir y están seguros, siempre los invitamos después de esta charla que se vayan y se tomen un tinto por cuenta de ustedes, obviamente, y regresen ahorita. Yo les diría que regresen por ahí a las 11:10, 11:15. No vamos a hacer una conversación muy larga, normalmente nos quedamos una hora más, pero no, hoy no va a ser así. Simplemente quiero contarles, sobre todo porque yo sé que muchos han visto otros cursos del diploma, de un cambio muy importante que vamos a hacer este semestre en el diploma, que tiene que ver con... No les voy a decir para que vengan, porque no se van, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un cambio importante en el diploma este semestre y necesito que vengan ahorita 11:10 y 11:15. No voy a hacer... No, ese no es el cambio, no, ese no es el cambio. No, es más exámenes, precisamente, mentiras que no. Bueno, nos vemos entonces y a los demás, gracias por venir.